El Jardín del Edén es uno de los misterios más antiguos y fascinantes en la historia de la humanidad. Según la Biblia, fue el lugar donde Dios creó al hombre y a la mujer, Adán y Eva, y donde vivieron en perfecta armonía hasta el momento en que cayeron en el pecado. Pero ¿es posible que el Edén haya existido en algún lugar real? ¿Podríamos rastrear su ubicación en la geografía actual? En este video exploraremos las diferentes teorías sobre la ubicación del Jardín del Edén, lo que nos dice la Biblia y cómo la ciencia y la arqueología han intentado desentrañar este antiguo enigma. La historia del Jardín del Edén se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 2 y 3. En Génesis capítulo 2, verso 8 y 10, la Biblia nos dice lo siguiente: Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El relato nos da varias pistas geográficas importantes. Menciona que el Edén estaba al oriente y que de él salía un río que se dividía en 4 ramificaciones principales. Estos 4 ríos son el Pisón, el Gihón, el Tigris y el Éufrates, lo que ha llevado a muchos investigadores a buscar su ubicación en las zonas donde estos ríos pueden haber existido. Uno de los elementos más intrigantes del relato bíblico son estos 4 ríos. Sabemos que 2 de ellos, el Tigris y el Éufrates, existen hoy en día en la región de Mesopotamia, lo que corresponde aproximadamente al actual Irak. Esta coincidencia ha llevado a muchos a creer que el Jardín del Edén podría haber estado ubicado en algún lugar de esa región. Sin embargo, los otros 2 ríos mencionados, el Pisón y el Gihón, son más difíciles de identificar. Algunos eruditos creen que el Pisón podría haber sido un río que recorría la península arábiga, relacionado con el río seco Wadi Batin, que fluía a través de lo que hoy es Arabia Saudita. Este río pudo haber existido en tiempos antiguos y desaparecido con los cambios climáticos. En cuanto al Gihón, algunas teorías lo identifican con el Nilo, lo que situaría al Edén en una región mucho más amplia que abarcaría desde Mesopotamia hasta Egipto. Sin embargo, otros creen que el Gihón pudo haber sido un río subterráneo o un río que hoy ya no existe. La teoría más aceptada coloca al Jardín del Edén en Mesopotamia, la región entre los ríos Tigris y Éufrates, que corresponde a lo que hoy es Irak. Esta región, conocida como la cuna de la civilización, es donde surgieron las primeras grandes culturas humanas, como los sumerios y los babilonios. La identificación de 2 ríos mencionados en Génesis con el Tigris y el Éufrates es una de las razones principales para creer que el Jardín del Edén podría haber estado en esa región. Otra teoría interesante que ha ganado popularidad en los años recientes es que el Jardín del Edén pudo haber estado en una región que hoy está sumergida bajo el Golfo Pérsico. Algunos geólogos creen que hace miles de años, durante el último periodo glaciar, el nivel del mar era mucho más bajo y el área del Golfo era una vasta planicie fértil con ríos y lagos, lo que encajaría con la descripción bíblica de un paraíso regado por varios ríos. Cuando el nivel del mar aumentó, el Jardín del Edén fue tragado por las aguas. Esta teoría es atractiva porque coincide con los relatos de inundaciones que se encuentran en muchas culturas antiguas, incluido el relato del diluvio de Noé. Otra posibilidad que se ha mencionado a lo largo de la historia es la región de Armenia, cerca del monte de Ararat. Algunos textos antiguos sugieren que los ríos Tigris y Éufrates nacen en esta área, lo que podría haber llevado a algunos a ubicar el Jardín del Edén en esta zona montañosa del Cáucaso. Aunque muchas personas han intentado localizar el Edén físicamente, otros creen que el jardín no era un lugar literal, sino más bien simbólico o espiritual. En esta interpretación, el Edén representa el estado de comunión perfecta entre Dios y la humanidad antes del pecado. Desde esta perspectiva, el jardín no sería un lugar geográfico, sino un símbolo de la paz, la inocencia y la perfección. De hecho, en el Nuevo Testamento, en el libro del Apocalipsis, el jardín reaparece en la descripción del paraíso celestial, con el árbol de la vida nuevamente presente. Esto sugiere que para algunos el Jardín del Edén es más un concepto espiritual que un lugar físico que podemos encontrar. La búsqueda del Jardín del Edén continúa siendo uno de los grandes misterios de la historia.
A lo largo de los siglos, exploradores y arqueólogos y teólogos han intentado descifrar las pistas que dejó la Biblia para localizar este paraíso perdido. Aunque no se ha encontrado evidencia concluyente que ubique el Edén en un lugar específico, las teorías sobre Mesopotamia, el Golfo Pérsico sumergido y Armenia ofrecen puntos de partida interesantes. Ya sea que el jardín del Edén haya sido un lugar real o un símbolo de la pureza y la cercanía a Dios, su legado perdura en la imaginación y la fe de millones de personas en todo el mundo. La historia del Edén nos recuerda la fragilidad de la condición humana, nuestra capacidad de errar, pero también la promesa de una reconciliación con nuestro Creador. Este tema sigue siendo un campo abierto para la exploración, tanto espiritual como histórica, y quizás algún día la ciencia o la arqueología puedan ofrecer más pistas sobre este lugar tan enigmático. Si te ha gustado y quieres seguir descubriendo más misterios bíblicos y temas históricos fascinantes, suscríbete y activa la campanita para enterarte de nuestros nuevos videos. Y recuerda que aunque te sientas caer, en Jesús hay una solución. Dios te bendiga.